Muy bien, ya le damos la bienvenida a la licenciada Silvina Gross. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenida, tanto tiempo. ¿Cómo anda, señor Ricardo? Acá todo bien. ¿Todo bien? Pidió por mí hoy, o sea, para hacer el micro. ¿Eh? Pidió por mí para que viniera yo a hacer el micro con usted. Es un placer tenerlo Claro, usted exactamente. acá Le dimos con el tema vacaciones del a micro. Ezequiel Rosada, entonces se lo merece y bueno, vamos a estar Perfecto. así es compartiendo. Y el tema de hoy tiene que ver con el rol docente, justamente porque el fin de semana, el día 11, es el día del docente. Hablábamos de educación, todo lo que pasa, el tema de la educación hoy en día, el rol del docente, esa figura emblemática, respetada, que hoy cambió todo. Hoy estamos en un tiempo en donde el rol docente está, digamos, como ahí en medio de diferentes cambios. Ya no es lo que era la enseñanza tradicional y ahora está de alguna manera como invadido de todo lo que son las nuevas enseñanzas con introducción de la tecnología, de la informática, del señor Google, o sea, cómo Wikipedia, cómo poder recordar y hacer y volver a encontrarse con este rol que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? En medio de tantos cambios, porque hay una cuestión. Antes uno accedía al conocimiento y al saber, y para acceder a eso necesitaba de un otro. Si no había un otro que se siente y te enseñe, era difícil aprender, ¿no? Hoy, con todo lo que hay de información en la web, no siempre se necesita un otro. Lo cual, hay dos cosas para pensar, Ricardo, en esto. Lo primero es que no porque no se necesite un otro para acceder a ciertos conocimientos, realmente no se necesita ese otro. Porque ese otro tiene que estar para acompañar, tiene que estar para dirigir, tiene que estar para poder enseñar a pensar, a analizar, a no recibir todo como que si fuera una cuestión totalmente pasiva, sino a poder empezar a pensar qué me sirve, qué no me sirve, qué de todo esto está bien, qué de todo esto no está tan bueno, qué es lo que construye, qué es lo que destruye, porque información hay mucha, pero conocer tiene que ver con tomar esa información y hacerla propia, apropiarse, o sea, y no todo de lo cual yo me alimento es sano y saludable, no todo Así de lo cual uno se alimenta, y para eso sí se necesita alguien que te acompañe, un docente que te ayude, que te dirija, que te acompañe, pero por sobre todas las cosas que te enseñe a pensar, que es lo que hoy por hoy nos cuesta tanto, ¿no? Hoy no se piensa. Hoy no se piensa, hoy se busca en la web. O sea, yo me acuerdo del rol de las bibliotecas, sobre todo el rol docente, en la época cuando todavía no había aparecido masivamente la computadora. Uno iba a las bibliotecas de los pueblos, las populares, las bibliotecas de los colegios y demás, a buscar el libro, a hacer el resumen para hacer el trabajo práctico, y estaba lleno de chicos investigando el libro que no todos podían comprar, o una bibliografía para colaborar con la que uno tenía en el colegio y demás. Y ese era el trabajo de investigación. ¿Por qué cuando se decía? Porque eso te obligaba a leer. Exacto. Y era una forma también de aprendizaje encubierta. Porque ya ibas leyendo, por decir, bueno, a ver, tenemos que hacer el trabajo de biología, por ejemplo, de la fotosíntesis. Ampliado el contenido. Entonces ibas a buscar los libros gordos de biología, empezabas a leer en voz alta, todos escuchaban, y entonces empezabas a resumir, a buscar, a investigar. Y a decidir qué era lo que te servía, de lo que no, y para eso tenías que pensar, tenías que analizar, tenías que leer, un montón de cosas que hoy pareciera que está todo dado, ¿no? Y el tiempo era otro, porque antes se salía del colegio, por ejemplo, secundario tipo 6 de la tarde, y la biblioteca cerraba a las 8, entonces tenías 2 horas, salías del colegio, te ibas a la biblioteca a tratar de armar la tarea o el trabajo práctico para el día siguiente. Siempre había uno o dos que tenían computadora, pero no había internet, o recién arrancaba y no había todo el contenido necesario. ¿Cómo fue cambiando la educación? Sobre todo con el rol del docente, de decir, bueno, él que te aplicaba el contenido. Exacto. Y por el otro lado, esto también ha confrontado muchas veces a los docentes a una herida narcisista, esto de sentirse que ya no es tan útil o tan necesario como antes, esto de que los chicos acceden a la información y al conocimiento
por otros medios paralelos. Esto de muchas veces ser confrontado en el aula con yo leí que y lo que usted está diciendo no es tan así, ¿no? Entonces esto ha traído toda una movilización y que me parece que es importante que esto no nos trabe ni sea obstáculo, sino que sea motor, no que lo pongamos adelante, lo pongamos atrás y veamos cómo de todo esto sacamos lo mejor sin perder lo que fue bueno en el tiempo de atrás, ¿no? Porque viste que cuando suceden cosas nuevas y revolucionarias uno tiende a peyorizar, a dejar de lado lo viejo porque ya no sirve y a tomar todo lo nuevo sin análisis, y me parece que este es el punto, poder no dejar cosas de lo antiguo que nos han servido hasta aquí como humanidad y en la enseñanza y en esa experiencia de aprender, y no dejar de lado cosas de lo nuevo o no tomarlas todas sin análisis, porque de todo eso hay cosas que están bien y hay cosas que no están tan buenas, ¿no? Por el otro lado también me parece que esto del docente, de volver a reencontrarse con el objetivo que es enseñar y que el otro aprenda. Porque hay momentos en donde el docente ama más sus estrategias didácticas o el cumplir con la planificación que tiene para ese mes o ese año, o toda la serie de pautas y de cuestiones burocráticas que tiene que atender en su rol de docente. Y muchas veces en todas esas exigencias el docente termina muchas veces perdiendo de vista que lo importante es enseñar y que el otro aprenda, ¿no? Esto significa que además el otro no siempre es exactamente el mismo molde para todos. En los tiempos que corren estamos en un momento en donde se quiere normativizar a todos, o sea, todos tienen que entrar dentro de un molde que dice es normal, se enseña así, se aprende así, en este tiempo y de esta manera. Claro, el rol del docente en su momento, en la escuela clásica, la tradicional, es el que imparte el contenido, docente adelante, con el libro, el puntero, la regla para decir esto es así, y uno el contenido. Después fue cambiando, fue variando, donde ya hubo una amplia participación y todo el contexto, porque vos decías, bueno, estudié para docente y este es el contenido y ya no estudiaba más. La capacitación constante, porque todo va cambiando, la realidad, el contexto. Una vez escuchaba a un docente, la forma de multiplicar no va a cambiar, o sea, la ciencia en matemática es siempre la misma. Un chico de primario tiene que saber sumar, restar, dividir, multiplicar y las tablas. Ahora ya no es más como eso. Antes, ya me sé las tablas, soy inteligente. Entonces como que la educación fue por otro rumbo, y hoy en día, por ejemplo, volviendo a eso, el tema de la responsabilidad docente, si estás capacitado para estar frente a los alumnos, en el rol que te dicen, no estás capacitado para dar una clase. ¿Cuál es la capacitación que uno necesita? Porque entre eso, no solamente el contenido, muchos dicen. Porque ahora, ¿qué pasa? El docente, para hacerlo sencillo, hoy en día, justamente hablábamos antes con Viviana Downs y en el corte también, la violencia que hay en los salones, en el aula. Antes un docente enseñaba a 20 alumnos. Ahora es el doble, a 40. Con distintos contenidos sociales y temas de violencias entre la familia, entre el barrio y demás, que después el rol del docente cambió de educador a contenedor sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está preparado un docente, por eso está capacitado hoy un docente como esa figura fuerte con el uniforme de hace 50 años atrás para enfrentar lo que está pasando hoy en la sociedad? Y dar la educación y enseñar las reglas básicas de literatura, la biología, economía. A mí me parece, yo por ahí lo que reformularía esto y diría que así como en cada profesión uno necesita escoger lo que va a hacer, en este caso la docencia, porque te apasiona y porque te gusta. Porque muchas veces, en medio de toda la confluencia de situaciones, el docente muchas veces se queda diciendo el problema es la casa. Y yo no voy a obviar que hay problemas en la casa, pero a veces no solo el problema es la casa, sino que a veces también el problema es la escuela, ¿no? Y yo sé que hoy están atravesados por muchísimas situaciones de violencia que desbordan, pero también sé que hay muchos docentes que van simplemente a cumplir un trabajo,
que van y que lo más rápidamente que puedan terminar las horas de su trabajo mejor, y que han dejado de sentir pasión porque han escogido la docencia simplemente como una manera de sustentarse económicamente, pero no porque les agrade y les guste. Esto nos trae aparejado a una persona que, además de verse en medio de una situación dilemática, confrontadora, movilizadora, como se vive hoy en día en nuestra sociedad actual, además está haciendo simplemente una función, con la diferencia que esa función la tiene que ejercer con personas. Claro, lo cual no es para nada sencillo. No, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema del sueldo para un docente que se inicia, teniendo en cuenta que a veces tenés que dar clases en distintos colegios a la vez, no llegás de un lugar al otro, te encontrás con muchas cosas en el camino, y llegar a un curso donde tenés problemas de conducta que a veces te enfrentan, te tratan mal, o sea, después volver a tu familia porque es el único sueldo que a lo mejor por el momento llegas a tener, entonces como que llegás a un agotamiento total que a veces decís, bueno, doy clases con los 3 primeros que me llevan el apunte y el resto que hagan lo que quieran, porque hay docentes que empiezan de la mañana temprano y terminan a la noche en el terciario universidad. Entonces eso también es como que hay que contemplar si es necesario que un docente llegue a tal punto de decir, de odiar la profesión, como en algunos casos uno escucha, porque no le dan las condiciones de trabajo dignas. Yo creo que más allá de lo que, más allá de lo que va más allá de esa persona, creo que uno tiene que buscar las maneras más saludables y que traigan más satisfacción. Entonces es importante que aquel que escoja este lugar de docente sea porque le apasione la enseñanza, porque le apasione el conocimiento, porque muchas veces nos encontramos con chicos que se desbordan en el aula, porque hay un profesor que no siente pasión por lo que está enseñando. Muchas veces nos encontramos con chicos que te dicen, ay, es un bodrio, está aburridísimo, no me gusta. A ver, ¿quién no recuerda alguna materia que te gustó y que muchas veces esa materia que te gustó tenía que ver con la manera en que te la daban? Claro, también aparte no es lo mismo dar filosofía, psicología, que por ejemplo matemática o música o arte, o sea, también va eso, hay formas tradicionales que se tienen que dar, pero también en ese contexto, porque hoy en día los dan los datos estadísticos y demás, se necesita otro espacio de aprendizaje, que el contenido didáctico sea de otra manera, que se aborde de otra manera, escuelas de oficios, escuelas artísticas de distintas modalidades, porque el chico ya perdió el interés, el 80% de los chicos perdieron el interés. El otro día me comentaba un caso, universidad, un final, el profesor, por ejemplo, eran 50, bochó a 49. ¿Por qué? Porque estudiaron del resumen, que son cuadernillos que se venden en contrabando en las universidades. Entonces, claro, se aprenden de una pregunta que tiene 10 opciones, se aprenden las primeras 3 porque siempre la que le toman. No, entonces agarra y dijo, bueno, hacen esto, agarro y les tomo las otras 5. Así los bochó. Entonces, el tema de la educación también. Total voy, hago lo que quiero, tengo el título, después sí que, si total hoy no conseguís trabajo, es difícil, entran acomodado, el contador público es taxista, o sea, todas esas cuestiones como que la gente, o sea, ante el respeto por la profesión y el lugar jerárquico que tenía como el del docente, por todo el contexto social, político, económico, quedó desvalorizado. Lo que hay que volver hoy en día con todas estas políticas y demás a revitalizar el sistema educativo, a fortalecer que el docente sea el docente y el alumno el alumno y el padre el padre. No puede ser que vaya un padre, he sido testigo de situaciones y demás, donde porque el docente no aprobó al chico que ni siquiera estudió, le puso un 4, a lo mejor le puso un 5 y necesitaba un 7, viene y lo enfrente cara a cara, o te filmen con los celulares y después te hagan juicio por cuestiones. Entonces, eso es lo que es hoy en día la educación. Pero eso que vos estás diciendo tiene mucho que ver con valores, ¿no? Sí. Que trascienden y que van más allá, que creo que es algo que tenemos que empezar a cultivar, esto de que cada una de las cosas que hacemos en el área que te toque, sea alumno o sea docente, la podamos hacer de la mejor manera.
¿no? Con excelencia, pero también esto de muchas veces he visto grupos en donde en algún modo no han estado interesados en lo que se les daba, pero cuando vino y se les planteó otro desafío o otra manera de hacer las cosas, muchas veces esos mismos chicos apáticos, abúlicos, desinteresados, es la nueva sistema de educación, se han enganchado, se han apasionado y han dado lo mejor de sí. Entonces creo que esto es algo que nosotros tenemos que volver a repensar. Lo importante de la docencia tiene que ver con enseñar, pero no se queda ahí. Tiene que ver con que el otro aprenda. Y lo otro que nos lleva al tema de la docencia es que muchas veces las personas que tenemos adelante son sujetos totalmente diferentes. No hay una norma. No. Muchas veces no hay una estrategia didáctica, porque la estrategia didáctica te puede servir para un grupo, pero no te puede servir para otro. Te puede servir para un alumno, pero no te puede servir para el otro. Entonces me parece que el desafío hoy es romper algunos moldes, porque lo importante es que el chico aprenda, lo importante es enseñar y que el otro aprenda, que se pueda apropiar del conocimiento y que muchas veces no tenemos que amar más las estructuras didácticas o las formas organizativas e institucionales que el verdadero fin, que es que el otro aprenda. Y el docente hoy se ve frente al desafío de poder adaptarse a las diferencias de cada uno. Porque esto de la escuela que vos contás de antes, ¿no? De cuando nosotros éramos chicos, la regla, el pizarrón, el guardapolvo y una señora muy seria que te daba clases, digo, era una escuela en otro contexto social, era una escuela en donde de alguna manera todos eran iguales y todos tenían que aprender, y el que no aprendía al ritmo que enseñaba la maestra se quedaba por fuera. No, eso es también, era ¿verdad? Excluido, ¿no? Diferencia de grados, divisiones. Yo siempre digo que los docentes hoy por hoy están siendo entrenados para lo que es la media. Cuando tienen un chico muy inteligente que se aburre en clases, no saben qué hacer. Y cuando tienen un chico que tal vez no va al ritmo de aprendizaje de los otros, que tiene un problema de conducta o que tiene un problema de atención, tampoco saben muchas veces cómo manejar las cuestiones. Entonces, tenemos que volver a recuperar la docencia en este punto en donde los sujetos a los que se imparte esa docencia son diferentes, tienen diferentes tiempos, tienen diferentes formas de aprender y de acceder. Pero por sobre todas las cosas me parece que tenemos que llegar al punto de que el docente sea un apasionado, que se convierta y esté dispuesto a ser una puerta para abrir un mundo en donde esos chicos tengan ganas de entrar. Y eso tiene que ver con la manera con que ese docente se vincula con el propio aprendizaje y se vincula con el propio conocimiento que tiene que transmitir. Si a vos no te apasiona lo que vas a dar, también vas a dar algo que tiene que ver con el aburrimiento, con el tedio y con la falta de creatividad. Entonces, al primero que le tiene que apasionar lo que hace y lo que enseña es al docente. Y si le parece una materia muy aburrida, deberá encontrar o buscar qué de esa materia comienza a apasionarle y de qué manera. Porque si muchas veces están los grupos totalmente apáticos, porque del otro lado hay alguien totalmente apático, o porque del otro lado hay alguien que viene a cumplir solamente con una función, o porque del otro lado hay alguien que regala notas. Entonces, esto que vos decís, ¿no? Entonces me parece que volver a la cultura de que está bueno aprender, volver a la cultura de los resultados, ¿no? Porque en la vida todo es resultado, ¿no? Pero también volver a la cultura de poder empezar a respetar las diferencias de cada uno y que eso muchas veces nos va a demandar a buscar diferentes formas, porque hay chicos que quedan excluidos del sistema simplemente porque no se les ha encontrado la forma de enseñarle o simplemente porque de alguna manera no se le ha respetado que tal vez tiene otros tiempos y no es tonto, tiene otros tiempos. Porque en definitiva, en la vida, todos tenemos otros tiempos. Todos tenemos otros tiempos. Entonces, qué bueno es volver a encontrar docentes que se apasionen por la docencia, que realmente, Lacan decía, ¿no? Docentes que se atrevan a entregarse para que el saber pueda transcurrir, pueda circular y pueda transmitirse, ¿no? Entonces, necesitamos gente apasionada por lo que hace. A ver, hay un montón de situaciones con las que cada uno, en la profesión que hayamos escogido o en el lugar en el que estemos, nos encontramos. Obstáculos, falta de reconocimiento, falta de sueldo digno, falta de un montón de cosas, es cierto.
¿no? Pero más allá de eso, también está con qué actitud yo hago lo que hago. Porque con la actitud con la que hago lo que estoy haciendo, más allá del otro, eso repercute en mí. Si para mí es un tedio lo que estoy haciendo, también me va a traer mucho malestar, sufrimiento y hasta enfermedades. Pero si para mí es una pasión lo que hago, más allá de todos estos obstáculos, ¿no?, que nos atraviesan muchas veces a todos y que no siempre podemos manejar porque no dependen de nosotros, pero si es una pasión, si lo hago con entusiasmo, si es algo que me agrada, seguramente hay algo del orden de cierto pago a mi salud psíquica, a mi salud mental, que me va a dar placer, que me va a generar cosas buenas, ¿no? Y nada mejor para un docente que ver a sus chicos que aprendieron lo que les enseñó. Muy bien, Silvina, muchísimas gracias y le mandamos un saludo anticipado a todos los docentes. Totalmente, un feliz día de maestro a todos los docentes y también un reconocimiento y un agradecimiento, porque hoy hay que estar frente al aula, ¿no? Y una observación a los padres, porque 2 por 3 nos encontramos con padres que ven a los docentes como enemigos y docentes que ven a los padres como enemigos, y en realidad tanto padres como docentes, lo ideal es que todos trabajemos complementariamente por el bien del alumno. Muy bien, entonces en sus casas, ¿qué tienen que sacarle? La tablet, el celular, la computadora, la Play y a ponerse a estudiar. Así es, Silvina, gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa, al regreso, más Tele 12.